Esperando, conectando. Hola, Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy buenas, bienvenido. Gracias. Bueno, pues estamos en nuestro directo de fuerza contra flexibilidad y también cómo prevenir lesiones con Fer Pascuel de Resilient Movement. Bueno, Fer, tengo que decir que es un placer tenerte aquí. La verdad es que porque te veía de hace tiempo en los tutoriales antes de que nos conociéramos. Entonces, bueno, es un gran honor. Para los que no te conocen, hablo un poco de ti. Empezaste a hacer yoga en 2014 en México, que Sí. ya son unos añitos. Ya parece que Eh, no, pero sí. en 2016 tienes tu primera formación en yoga. En 2017, acto seguido, ya te vas a Rishikesh, a India, 300 horas de formación en India. Sí, 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 soy un poco intenso, entonces, así Sí. de... Bueno, Rishikesh es un sitio maravilloso, la verdad es que se echa de menos. En 2018 dices, me dedico al yoga en exclusiva, esta es mi pasión, y ahora vas a ese año, pum, y te cascan los isquios. Exactamente, tal cual, así. Entonces, bueno, hablaremos luego de esa lesión en los isquios, de qué aprendiste, de qué podemos aprender los demás para no caer en los mismos fallos. Eh, en tu rehabilitación trabajas con movilidad, biomecánica y ahí se te enciende cierta bombilla y ves que hay algo que a lo mejor no estabas teniendo en cuenta o ciertas cosas que te pueden ayudar mucho en la práctica. Conoces profesores relacionados con el tema, hablas mucho también de yoga de tour. Ajá. Cecil Milne, Trina Allman, Justin Wolfer. Y bueno, hasta llegar a hoy que estás con tu Resilient Movement, que también me gustaría luego que nos hablaras un poco de las cosas que haces allí. Muy bien. Pero vamos un poco directamente a entrar a saco con el tema que tenemos hoy entre manos, que es fuerza y flexibilidad. O sea, ¿cuál es la relación entre la fuerza y la flexibilidad? ¿Son contrapuestas? ¿Se puede trabajar las dos cosas? ¿Hay un compromiso entre una y otra? En fin, cuéntame un poquito qué opinas de eso. Pues mira, vamos a entrar directo ahí en materia, como dices. Yo creía que, que la fuerza o el hacer un trabajo de desarrollo muscular estaba peleado con la parte de flexibilidad. Yo creo que Sí. todavía ese concepto se sigue arrastrando o por lo menos se sigue manteniendo Ujú. en la mayoría de la gente. Es como, no, es que no quiero ir al gimnasio porque estoy ganando mucha flexibilidad en el yoga y si hago peso me voy a perder esa flexibilidad. Y eso, o sea, realmente no es cierto. El, el, el problema es que muchas veces, si no trabajamos esa fuerza, lo que ocurre es que los músculos están débiles y es donde nos podemos lesionar. El Ujú. problema realmente es cuando, por ejemplo, no se trabaja, más bien, hacemos ejercicio de fuerza o de peso, Sí. pero nunca complementamos con nada más. Como todo, necesitamos tener un equilibrio o un Ujú. balance entre las dos cosas. Si vas a hacer fuerza, trabajar a la par la flexibilidad. Ahora, el grave error cuando trabajamos la parte de la fuerza, que eso, por ejemplo, o sea, lo podemos ver con mucha gente que se dedica a esa parte o del CrossFit o del halterofilia y demás, es que pocas veces trabajan la fuerza a lo largo de todo el rango de movimiento. Entonces, Ajá. por ejemplo, si tú haces un press de banca Sí. y tienes la barra, Sí. a lo mejor llegas hasta cierto rango, pero Sí. muy pocas veces buscas a lo mejor ese rango mayor de extensión y de retracción escapular, Ujú. que te va a dar, o sea, que con el peso de la barra te Sí. va a dar más fuerza eventualmente en ese rango de movimiento. O no haces ese trabajo complementario de movilidad o de flexibilidad consciente Sí.
para seguir manteniendo ese rango de movimiento. Y eso, por ejemplo, a mí me pasó, porque yo lo noté cuando empecé a hacer trabajo de fuerza. Sí. Yo antes, por ejemplo, los hombros, era muy móvil en la parte de los hombros. Y era, por ejemplo, como Gomukhasana. Bueno, Sí. o sea, casi me cogía la muñeca así. Exacto, era como de, wow, no me pasaba nada, ¿no? Sí. Y ahora lo noto que me cuesta un montón, pero porque no hice ese trabajo a la par de mantener fuerza, más bien de mantener esa flexibilidad mientras estaba haciendo la fuerza, como que me dediqué únicamente a crear fuerza en los hombros, que era algo que yo tenía Sí. débil, Sí. y nunca complementé con esa parte de mantener la flexibilidad, trabajar ese rango de movimiento para mantenerlo. Entonces, ha sido todo un trabajo de reeducar otra vez a la articulación y a Sí. enseñarle a conseguir nuevamente ese rango de movimiento, pero a través de la fuerza, que ya es muy diferente, porque ya es un rango de movimiento que yo puedo controlar, que eso es muchas veces lo que pasa con el yoga, es que vamos a ciertas posturas en rangos de movimiento que no controlamos y es ahí donde pasan las lesiones. Entonces, el trabajo de fuerza Sí. realmente no está peleado con la flexibilidad, se tienen que combinar los dos. Sí. Sí, yo, por ejemplo, desde mi perspectiva personal, y te pregunto también, porque es lo que tú has dicho, ¿no? Trabajamos la fuerza, pero no trabajamos a la vez la flexibilidad. La flexibilidad, bueno, pues si acaso algún día que te acordabas, hacía un poquito ahí, 10 segundos para cumplir el papel y vamos que nos vamos. Entonces, cuando empecé a hacer yoga, yo tenía también esa reticencia de decir, digo, bueno, si yo ahora empiezo y sigo con la misma cantidad de trabajo de fuerza o incluso de hipertrofia, Ujú. esto puede que me haga perder flexibilidad o puede que me haga ir más lento en el trabajo o en esa ganancia de flexibilidad que estoy intentando conseguir. Ujú. Sí, sí, yo creo que pues es un poco algo idea que se sigue arrastrando, pero poco a poco hay más información y estamos viendo que no es lo adecuado. De hecho, hay muchos coaches que se dedican a toda esta parte de ganar rango de movimiento y lo que ellos hacen es trabajar mucho con peso. Es, por ejemplo, hay un movimiento que se llama el Jefferson Curl, que es prácticamente como si bajaras a Uttanasana, cogiendo Sí, una sí, barra o unas sí, pesas, sí, y lo que haces es bajar con espalda redondeada, pero ese trabajo va muy dirigido a fortalecer los isquios, al mismo tiempo que los estás tratando de estirar, o que estás haciendo esta acción excéntrica para alargarlos. Entonces eso lo que te permite es que puedas hacer posturas como un Paschimottanasana o como un sí, Uttanasana con sí, la suficiente fuerza en las piernas para no sí, lesionarte, que es de las principales lesiones en el yoga. sí, La tendinitis proximal, el yoga bot que le llaman en Estados Unidos o en inglés. sí, yoga ¿Y, y, booty, qué es, ¿Y qué es eso? Que te empieza a doler justo abajo del glúteo sí, y es porque el músculo está débil porque los isquios y los glúteos en general los trabajamos poco y en yoga estamos estirando y estirando y sí, estirando mucho ese músculo. Y la gente no tiene, pocas veces tenemos esta conciencia y esta información de que no se trata de estirarnos. O sea, y lo hablo de verdad desde mi experiencia porque yo lo hacía. Yo en Paschimottanasana sí. me cogía con los dedos gordos y era, venga a tirar lo más que pueda. Y ¿Y así quién como de, no ha hecho ¡ay, que tengo eso? que... ¿Y quién no ha hecho eso alguna vez? O cuando te están ajustando y es como, sí, 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 no, empújame más, porque quieres sentir que estás te estirando y Sí, que eso te va a llevar más lejos, pero realmente no lo va a hacer, porque no estás educando a tu cuerpo a que haga ese movimiento. O sea, es muy diferente cuando tú trabajas con la fuerza y la flexibilidad, que por ejemplo, en este mismo ejercicio de los Jefferson Curl, sí, o incluso sin peso, un Paschimottanasana, sí, donde tú hagas el trabajo de fuerza para ir hacia la postura, le va a enseñar más a tu cuerpo que tirarte con los pies, que tirarte con los dedos de las manos. sí, Porque ahí el cuerpo no está desarrollando ninguna conexión muscular
que te permita después hacer ese movimiento. Por eso mucha gente se tarda también tanto tiempo en ver resultados en el yoga, porque están tomando, digamos, el camino corto, porque perdón, el camino más largo, porque están tirando y tirando y tirando, y eventualmente el cuerpo va a entender, bueno, pues si esta persona está tirando y tirando y tirando, pues quiere llegar ahí, Sí. pero en el camino nos vamos a dejar los isquios o vamos a tener alguna lesión. Si lo vamos haciendo acompañado de este trabajo de fuerza, Sí. va a ser más rápido que podamos llegar y sin ningún tipo de lesión que nos frene, porque luego lo que pasa es eso, empezamos a estirar tanto que nos lesionamos y es Sí. como, ahora tengo que parar, ya no puedo ir tan profundo porque ya me tiré el isquio. Y el problema también es que mucha gente no se detiene. O sea, por más que le dices, Eso te iba a mira, decir, tienes que parar, pero hay gente que no para. sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, tengo alumnas, de hecho hice un post alguna vez de justo de eso, de los isquios, porque tengo alumnas que me han preguntado, y es que me duele, tengo el yoga bot, ¿qué puedo hacer? Tal, y digo, bueno, fortalece y trata de darle un descanso, trata de no hacer flexiones al frente para que primero fortalezcas el músculo, Sí. se sane un poco la lesión y después ya regresas. Y al día siguiente me las encuentro en Ashtanga haciendo un Paschimottanasana y estirando. Es como de, mira, me doy. Bueno, es que a veces Nastanga está en la secuencia, ¿no? Yo creo que eso en parte como que tienes, está en la secuencia, tengo que hacerlo. Sí, 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 sí. Y muchas veces tampoco, o sea, no, bueno, pues no nos planteamos pues, bueno, tengo una lesión, voy a buscar otra práctica que no me exija Sí, hacer constantemente flexiones al frente. O voy a Ashtanga, pero pues ni modo, toda la clase voy a tener a lo mejor que flexionar un poco la rodilla para no estirar tanto la parte de los isquios, pero pues eso ya también tiene que ver mucho con nosotros y esta mentalidad un poco más competitiva que también es en lo que se ha convertido un poco el yoga. Es como de si no hago bien si no hago bien la ajá, postura, no está funcionando. qué interesante eso. Y qué importante. Sí, Y hablando de lesiones, pues es lo que tú dices, un poco esa competitividad, ¿no? El ego de tengo que hacerlo, pero a veces las lesiones te enseñan eso, ¿eh? Yo también tuve una lesión en el disco, en la ujú, zona torácica, probablemente algunas malas prácticas, de hecho también escribí tal. Me pegué, pues creo que fueron 3 meses y lo único prácticamente que podía hacer era hasta padangustasana, pierna para arriba, pierna para el lado, pierna para el otro lado y mueve aquí, mueve allá. Oye, claro. pero pues mejoré un montón en mi práctica después, haciendo solo eso. Pero claro, tuve que dejar a un lado esa competitividad, ese ego y decir, vamos a ver, no puedes hacer ciertos movimientos ahora mismo porque estás lesionado, pues haz lo que puedas hacer, que también Sí. es yoga, practícalo con la actitud. Entonces, bueno, por ir cogiendo conceptos claves que has dicho, para mantener esa flexibilidad y a la vez hacer ese trabajo de fuerza, hemos hablado de rango completo de movimiento. ¿Lo digo bien? Exactamente. Sí, 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 sí. Ahora, lo importante es ir poco a poco, Ujú. porque mucha gente de pronto se deja ir al máximo rango y con peso y demás. Sí, Uno de los grandes problemas y una de las principales también causas de lesión en el yoga es la falta de preparación previa o de acondicionamiento para las posturas. De ajá, pronto, algo de lo que hablo mucho es que pensamos que el yoga es una práctica que no nos va a pasar nada. Es como es yoga, es muy tranquilo, es muy suave. Y no, o sea, realmente las posturas son muy demandantes. Y no nos damos cuenta que muchas de ellas, o sea, al final estamos haciendo un trabajo de peso corporal. ujú, Y hoy hemos visto que el trabajar con nuestro peso sí, o sea, te puede dar muchísima fuerza. O sea, dependiendo de cómo lo vayas progresando y demás, puedes sí, tener un entrenamiento de gimnasio con el peso. ujú, Pero en yoga es como de, ay, no, es como eso no pasa. No, no, claro. O sea, tú estás en una plancha, estás cargando tu peso. Entonces, si en esa plancha nunca has fortalecido por lo menos
un poco la espalda, nunca has fortalecido las muñecas, no tienes esa conciencia de qué está pasando con la espalda alta, con las escápulas y demás, entonces es como, o sea, estás metiéndole peso a un cuerpo que no está preparado para eso. Y Ajá. estamos hablando de la plancha, que es una postura que todo el mundo enseña como pues, cualquier cosa, Sí, pero tiene que ser todo de manera gradual. Lo mismo cuando quieres alcanzar un rango de movimiento y cuando quieres empezar a fortalecerlo. Primero empiezas a ver hasta dónde llegas, ujú, después poco a poco vas tratando de ir un poco más y vas fortaleciendo, y después lo último es tratar de explorar ese rango de movimiento con peso para ir fortaleciendo, para que ya después, sin peso, tengas control absoluto en todo el rango que tú quieres. ok. O sea, trabajar, fíjate, trabajar en el rango completo o ir extendiendo el rango de movimiento que tienes, pero de manera gradual, para evitar precisamente esas lesiones. A colación de eso, me acuerdo de una frase que te he oído alguna vez que dice, bueno, como el yoga es bueno, pues ya creemos que no sigue las leyes del ejercicio físico. Claro, sí, 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 eso es algo digo, es que entendemos un poco mal esa parte. Si entendemos bien de dónde viene el yoga moderno que practicamos hoy en día, Sí, te das cuenta que al final es un entrenamiento físico bárbaro, porque el integrar movimientos de gimnasia, de calistenia, o sea, al final ya no es el yoga de sentarte a meditar y mantener una postura cómoda como, como se hablaba antes, es una práctica demandante y con mucha influencia de ejercicios que requerían una preparación física. A mí se me hizo muy interesante una charla, creo que fue un Instagram Live que hizo Susana Barkataki, que es una profesora que habla mucho del yoga, del proceso de colonización y demás, sí, y explicaba cómo el yoga físico se desarrolló un poco con la idea de demostrar que la gente de era sí, igual o más fuerte que los británicos al momento de la colonización. qué curioso. Entonces, si estás hablando de una práctica que estaba enfocada para demostrar esa fuerza y esa capacidad, y de pronto Sí. la queremos hacer aquí como si fuera algo que hasta la gente de 80 años puede hacer, es como, no, no, o sea, hay que cambiar un poco esa aproximación al yoga y cómo empezamos a hacerlo para que tengamos unas bases fuertes, un buen acondicionamiento que nos prepare para después llegar a las posturas más básicas, porque ni siquiera es, o sea, para llegar a un perro boca arriba, a un perro boca abajo, se necesita un acondicionamiento previo, no es como tan fácil. Mm. Sí, es curioso eso que dices, ¿no? De esa demostración. Incluso, ¿sabes, Fernando, que en muchas poses de Hatha Yoga ya son muy demandantes? Incluso en Hatha Yoga tradicional, te vas a los textos clásicos, Hatha Yoga Pradipika, Granda Samhita, las poses son poses muy intensas, pero Sí. claro, había una preparación detrás, era algo gradual, incluso te hablan de una de las causas de fallo es el exceso de ejercicio físico. Entonces yo creo Ujú. que esa parte es la que a veces nos falla. Incluso en la edad también, pues personas de 80 años, claro, tienen que adaptar la práctica. No quiere decir que en X tiempo puedan hacer pues cosas increíbles, pero tienen que adaptar, cada uno tiene que adaptar su cuerpo a la práctica, creo. Totalmente. Y lo que dices, o sea, estas posturas, sí, o sea, siempre han sido demandantes, pero hay que tomar en cuenta también en dónde fueron desarrolladas y qué cuerpos eran los que hacían estas posturas, que Ujú. es también lo que siempre digo, es muy diferente, para empezar es muy diferente el cuerpo de la gente de India que el cuerpo de la gente occidental. Y luego es muy diferente el cuerpo que tenía esa gente en 1900, a principios de 1900, cuando empiezan a hacerse todas estas Sí, posturas, estas secuencias, sí. al cuerpo que tenemos hoy en día. Para empezar, la gente ya tenía un poco más de movilidad en la cadera, estaba acostumbrada a sentarse más en el suelo. Sí, Nosotros sí, es verdad. hace años que no tenemos esa costumbre de sentarnos en el suelo. Ujú. Entonces, de pronto,
queremos meternos a una práctica donde exige demasiada movilidad en la cadera, donde exige que tengamos la espalda recta, donde exige que tengamos cierta fuerza pues, en general en todo el cuerpo, y de pronto es como, ostras, es que no funciona, porque hay muchas partes del cuerpo de las cuales hemos perdido esa conciencia. Correcto. Sí. Bueno, una de las preguntas que quería hacerte es, ¿de dónde crees o cuál es el problema de ese exceso de veneración del que hablamos a veces, de la flexibilidad? Esa, no sé, esa especie de yo quiero ser flexible y me olvido de la fuerza o me olvido de la alineación estructural, que son patas importantes. Y luego, pues también cuéntanos un poquito de qué pasó con esa lesión de los isquios, ¿no? Y cómo cambió, y cómo cambió tu percepción, ¿no? Claro. Cómo pensaba el Fer de antes, ¿no? De lesionarse y Ahora. cuál era su mentalidad cuando hacía esa práctica de asana y cómo tras la lesión, pues cambió a la mentalidad que tiene ahora. Sí, yo creo que 100% tiene que ver lo que vemos en Instagram, sin duda. Sí. Porque al final el yoga es una práctica que resulta muy atractiva para gente que ya es flexible. Uh-huh. Gimnastas, Totalmente de acuerdo. bailarinas, Totalmente de mujeres en acuerdo. general suelen tener un poco más de flexibilidad. La forma de la cadera es distinta también. Totalmente, totalmente. Entonces, de pronto vemos estas posturas que llaman muchísimo la atención. Es que es como, si lo vemos a cuando Krishnamacharya hacía estas demostraciones de yoga que servían justo para que la gente empezara a conocer el yoga y tener más alumnos, es lo mismo que vemos hoy en día. Se Sí. empiezan a hacer este tipo de posturas para empezar a generar esta atracción al yoga y empezar a demostrar que no es una, porque creo que se tenía antes el concepto de es una práctica para gente mayor, tipo tai chi. Y entonces se empieza a tratar de capitalizar toda esta parte del yoga y entonces empezamos a ver este tipo de posturas más extremas, empezar a ver muchos handstand, empezamos a ver como este boom de los profes superestrella. Sí. No voy a mencionar nombres, pero yo creo que todos sabemos, todos nos viene alguno a la cabeza. Y entonces yo creo que se nos va un poco esa idea de, bueno, es que es yoga y mi objetivo es llegar al handstand o hacer un split o abrir la cadera muchísimo, la tengo que abrir, o tengo que hacer unos backbends súper intensos y drop backs y demás. Yo creo que la parte de las redes sociales, así como hizo mucho bien para empezar a atraer gente al yoga, Sí. de pronto ya empezó a hacer mucho mal porque la gente, por un lado, creía que ese era el objetivo, que tenía que abrir la cadera un montón o alcanzar estas posturas, y mucha gente se quedó fuera porque decía, es que yo no soy flexible, yo no puedo hacer eso. Sí, es verdad. Entonces creo que fue, al final separó a la gente entre la gente dice, yo voy tras eso, y al ir tras eso, pues eventualmente se ha lesionado, ha abandonado la práctica, se ha decepcionado del yoga. Y por otro lado, la gente que dice, esa práctica no es para mí, porque yo jamás voy a poder llegar a ese punto. Sí, sí. Y en cuanto a la lesión, yo estaba en el punto de la gente que estaba buscando alcanzar las posturas. Sí. Y en ese momento, claro, no hacía nada que no fuera yoga. Y estaba súper intenso en una fase de Ashtanga, donde practicaba casi todos los días en la mañana. Y la verdad, o sea, y lo digo honestamente porque al final, pues yo creo que parte de mi proceso, yo no lo hacía como con mucha conciencia en cuestión de, bueno, estoy haciendo mi práctica y siguiendo mi ritmo. Yo era como, tenía de objetivo pasar a la segunda serie de Ashtanga y era como, ok, si los candados, digamos, para pasar a la segunda serie es que haga un drop back y que haga su Takurmasana y me tome las manos, venga, voy tras eso. Y entonces era tutoriales con Kino McGregor de cómo abrir la cadera, drop backs y pegado a la pared y como el exorcista. Entonces, estaba como muy intenso en tratar de avanzar, avanzar y avanzar. Claro, empecé a ver cómo avanzaba el cuerpo, cómo
me iba sintiendo un poco más fuerte y demás. Y cuando me lesioné, ni siquiera fue haciendo yoga, estaba en un curso para parado de manos Sí, y parte del calentamiento era trabajar la cadera, porque sí es cierto que la flexibilidad en ciertas posturas te permite entrar más fácil. Si, por ejemplo, estás porque haciendo un handstand, alinea. exactamente, el que puedas colocar bien la cadera, pues prácticamente te sube a la posición que necesitas. Entonces, estábamos justo practicando el split, me sentí que estaba suficientemente preparado y el error que hice fue soltarme hacia el suelo. O sea, Ah, tratar de llegar, como que llegué lo más que pude y de ahí, sin ningún tipo de fuerza de llevarme hacia ese rango de movimiento, simplemente dejé como que la gravedad me llevara hacia abajo y ahí fue caída cuando sentí libre. y además no era, o sea, no era mucho, o sea, yo creo que eran a lo mejor 5 centímetros, pero claro, en un split eso es como un abismo. Sí. Y escuché un crack Ah, y dije, ya, qué bye. dolor. Y nada, o sea, al final salí como pude, sentía la pierna, como estaba caliente y se acaba de lesionar, o sea, la pierna no la podía yo ni controlar, o sea, la podía subir muchísimo, Sí. pero no tenía nada de fuerza en la pierna ni nada. Y al día siguiente, bueno, ya no podía, la pierna No podía destrozada. O andar, ¿no? sea, no podía andar, me costaba muchísimo subir las escaleras. Entonces empecé a buscar ahí un fisio y me recomendaron uno que trabajaba, bueno, me lo recomendó una amiga Shtangi. Sí. Y fui con él y empezamos ahí a trabajar esa parte de rehabilitación. Y me gustó mucho su enfoque porque no fue como descansa y no hagas nada. Sí. Es como vamos a descansar un poco, pero vamos a darle movimiento para que poco a poco vaya recuperándose Recuperando funcionalidad. y puedas avanzar y recuperes ese movimiento. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando nos lesionamos, es como, no, 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 ya no practiques, no lo muevas, no hagas nada. Y No. no, es como, si te lesionas, sigue dándole un poco de movimiento, porque el movimiento va a nutrir todos esos tejidos para que poco a poco se vaya regenerando y se vaya recuperando. Ojo, es necesario que la gente, o sea, que vayas con alguien que sepa, que te ponga bien los ejercicios, no es como de, bueno, sigo moviendo Sí. como yo sé, ¿no? Pero esa idea de mantener el movimiento me llamó la atención, los ejercicios que me puso a medida que iba progresando eran diferentes y notaba que me costaban un montón de trabajo. Y ahí fue cuando le empecé a preguntar y me empezó a contar de un poquito de cuál era el enfoque de la biomecánica, de lo que él había aprendido de movilidad. Sí. Y fue justo antes de venirme a Madrid. Y cuando llegué aquí, seguí un poco con mi práctica, pero ya estaba yo buscando cosas de movilidad. Y ya, ahí fue cuando me dejé ir como gordo en tobogán, que me encanta esa expresión. Sí. Y al final es todo un mundo que, que es toda una visión diferente al yoga en cuestión de movimiento. Mm. Y ahora que dice, además, ver lo del fisio, ¿te han llegado alumnos o alumnas que te han dicho, es que desde que estoy haciendo yoga, tengo que ir más al fisio? Y eso es sorprendente, ¿no? Sí, y, curiosamente, el otro día estaba terminando una clase y se acercaron dos alumnas para decirme, oye, es que, preguntándome unas cosas, me dice, ay, es que es impresionante cómo a raíz de que vengo a yoga, estoy yendo más frecuentemente al fisio. La verdad es que muchas veces yo ya no digo nada, porque es como, mira, porque muchas veces, como cuando das una opinión y no te la piden, Sí, es como jode un poco, la verdad. sí, sí. Entonces, digo, bueno, pues sí, dije, a lo mejor trata pues, de ver un poco qué estás haciendo para no cargar demasiado de lo que sea. Y curiosamente, el otro día, una alumna que hace clases conmigo online en Resilient Movement, Sí. me dijo, fíjate que el otro día me estaba dando cuenta
que desde que empecé a practicar contigo, que fue al inicio del confinamiento, ya prácticamente hace un año, no he ido al fisio ni una sola vez. Entonces digo, bueno, algo debo de estar haciendo Algo, bien, por lo algo menos. estamos haciendo bien. Por lo menos ya le estoy ahorrando las facturas del fisio, que ya está bien. Sí, ya va, va amortizando parte de las cuotas, Exactamente. eso está bien. Sí, y hablando de las tangas, ¿no? También he visto algunos vídeos hablando de las tangas. Yo también siempre he pensado que, claro, cuando tú haces flow rápido, si tú no controlas todavía las poses, aplicando la lógica, las probabilidades de lesionarte tienen que aumentar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué crees que están aumentando las lesiones en el mundo del yoga últimamente? ¿Qué está pasando? Yo creo que uno es la falta de fuerza, Sí, definitivamente. O sea, que la gente no piensa que tenga que complementar el trabajo de flexibilidad que está haciendo o hacer algo diferente. sí, Dos, en el Ashtanga en particular, creo que la repetición del movimiento no es buena. Todo lo que haces repetido y sin conciencia, porque muchas sí, veces es lo que pasa, te puede lastimar. Y el problema con el Ashtanga es eso, es que hasta que no pasas de posturas, siempre estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sumado a los ajustes que son muy intensos, que creo que eso es lo más dañino en la parte de Ashtanga, que los ajustes son muy agresivos y, o sea, y que la gente, lo que te decía, estás en un rango de movimiento que no controlas porque estás en tu sí, límite sí, y llegan y te ajustan en un punto en el que tú no estás controlando. Es como truena el sistema. Entonces, creo que en parte eso tiene que ver. Y dos, que seguimos con esta idea de querer perseguir las posturas. mm, Por ejemplo, yo cuando llegué aquí a España daba clases de Ashtanga y me acuerdo que una vez estaba hablando con una alumna y estaba atorada en Marichasana D o C o alguna de esas, ¿no? Y no pasaba y no pasaba. Yo la veía y su cuerpo era la antítesis de esa postura. O sea, era como, sí, no, 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 necesitas trabajar muchísimas otras cosas sí, para poder conseguir eso. O sea, porque la espalda no le iba a dar, la cadera cerrada. Y entonces yo la veía que trataba y trataba de llegar a esta postura y de pronto la veía y es que era el tobillo ya sí. así, súper incómoda, no podía respirar hasta que un día le dije, ¿y por qué estás intentando hacer esta postura? Y me dijo, pues, porque la tengo que hacer para pasar a Navasana. Mm, Me dice, es que entonces estamos mal. O sea, porque si estamos pensando que tengo que hacer una postura únicamente para pasar a la otra, lo único que hacemos es seguir cultivando esa idea de tengo que pasar a la siguiente, y a la sí, siguiente, y a la siguiente, y ese es mi objetivo. O sea, realmente es más bien, estoy haciendo esta postura porque me viene bien o porque la siento bien. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a quitar todas estas ideas un poco nocivas. sí. Lo ponía en otro post el otro día de decir cosas como de la postura empieza cuando tratas de salir. La postura que menos te gusta es la que más necesitas. Esa te iba a Porque, preguntar a colación de eso. Bueno, era mi siguiente pregunta. pero es eso, porque vamos como con estas ideas y estos dogmas, por decirlo así, Mm, que nada más vamos haciendo que la gente piense que el sufrimiento y el dolor sí, es parte del proceso. Y es muy diferente el esfuerzo, sí, el sostener a lo mejor el tiempo necesario para construir la fuerza que necesitas, pero otra muy diferente es tener que experimentar ese dolor físico que tú sabes que te está doliendo y que sabes que no está bien, sí.
pero que aún así dices, pues es que esa es la postura o esto es lo que me están haciendo y pues tengo que seguir. Alguna vez, por ejemplo, a mí me dijo una alumna, es que me ajustó un profesor y no me gustó, o sea, me sentía muy mal en el ajuste, pero no quise decir nada porque era el profesor. Entonces digo, no, o sea, es que es, a lo mejor me estoy yendo un poco por la tangente, pero es esta, como si el yoga fuera un área gris, donde las leyes del acondicionamiento físico no funcionan, donde las prácticas de empujarte, forzarte una postura, los abusos, fuera algo permitido como parte de que así tiene que ser y lo vamos normalizando. Y no debería de ser así. Decía, mientras estabas comentando eso, Fer decía Yogini Flow, dice, jaja, dice, y así rompí mis rodillas. Claro. Justo, así, sí, yo creo que muchos hemos llevado muchas lesiones en esa parte o de seguir posturas o de recibir un ajuste y no ser capaces de decir, no, para y no me lleves ahí. Mm. O sea, yo creo que perdón, dime. No, sigue, perdona, que voy con retardo. No, que algo positivo que veo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque creo que, no sé por qué, pero creo que, no sé si porque allá lleva un poco más de tiempo toda esta parte del yoga moderno y de todo esto, pero se han tenido como que revisitar y pensar nuevas cosas. Pero esta parte de decir si quieres o no que te ajusten. Y tener esa libertad, esa confianza, decir no quiero que me... O de tener, hay estudios que creo que te dan como tarjetas que puedes poner encima del mat y como si fuera un semáforo de en verde, sí, adelante, tuérceme ya lo que quieras, rojo, ni te acerques. Pero creo que eso nos regresa también un poco esa autonomía y ese control de nuestra propia práctica. Que además muchas veces, ¿por qué ajustamos? Esto es parte mucho de esta nueva visión del movimiento. Si los ajustes que nos dan es porque nos quieren encasillar a que nos tenemos que ver de cierta forma en una postura, o porque realmente lo necesito. Pero si realmente lo necesito, entonces ¿cuál es la mejor forma de hacerlo para que no me lastimen? Yo creo, Fer, que ahí hay como dos visiones, ¿no? Hay incluso gentes o estudios que parece que si no te ajustan es como que el profesor se preocupa menos de ti. Y hay otra vertiente que dice no, hay que intentar no ajustar al alumno o si hay que ajustarlo porque no hay más remedio o por cualquier cosa, pedirle primero permiso y son al revés, muy reacios al tema de los ajustes. Hay como dos vertientes contrapuestas y no sabemos cómo va a evolucionar un poco esto. Sí, bueno, yo creo que ahora con el tema del COVID, definitivamente nos estamos moviendo un poco más a la parte de no ajustar y creo que por un lado viene bien. Yo estuve, por ejemplo, dando clases en un estudio donde alguna vez sí me dijeron, oye, la gente está diciendo que casi no los ajustas, entonces tienes que ajustarlos más. Eh, Y yo decía, bueno, vale, pero, ok. O sea, es que también hay que entender que los profesores de yoga de pronto no tenemos tanto conocimiento del cuerpo sí. para hacer un trabajo manual de cómo colocar a la gente. O sea, tenemos un conocimiento básico, pero la verdad es que no nos capacita realmente para hacer este tipo de ajustes, para conocer qué es lo que estamos haciendo y no sabemos qué es lo que está pasando en el cuerpo de esa persona. Por Dios, la has visto 15 minutos a lo mejor. Y de pronto la quieres ajustar en un trikonasana y no sabes si a lo mejor no está llegando a su máximo de la postura porque ese día no puede o no se siente bien. Entonces creo que sí es importante esta parte de los ajustes y yo honestamente creo que gracias al COVID está muy bien que haya menos ajustes porque entonces la gente realmente tiene que hacer un trabajo
y estamos hablando aquí ya del rango de movimiento disponible, de la flexibilidad, de la movilidad, para llegar a la postura. La gente ya no va a llegar más lejos de lo que ella puede controlar, que ya por lo menos es una ganancia. Sí. Y también a veces yo creo que, y ahí entono un poco el mea culpa, ¿no? Los profesores nos pasa que, bueno, a veces es más rápido simplemente ajustar que coger al alumno y decirle, mira, no, intenta de mover la cadera hacia la pared o intenta hacer, pero es más rápido llegas, ¿no? Tocas y te has ahorrado, pues, yo qué sé, 5 frases, ¿no? Entonces, bueno, por ahí a Sí, veces totalmente. también puede haber. Y luego, pues también, pues, por lo que decías, ¿no? Como ese estudio que te decía, es que parece que si ajustas al alumno es como que estoy más pendiente, tengo más cuidado, pero cuando en realidad no tiene por qué ser así, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y creo que, por ejemplo, yo ahora que lo veo en perspectiva, creo que, por ejemplo, en ese momento, también mi forma de enseñar era muy diferente. Y mis clases eran muy, pues lo que se espera del yoga. Y tal cual en ese estudio, además, exigían que las clases fueran fuertes y dinámicas y transiciones complejas y demás. Entonces, claro, yo estaba más preocupado por estar enseñando una secuencia y que la gente viera hacia dónde tenía que ir, que lo que estaba ocurriendo. Muchas veces eso nos pasa también. Y cuesta mucho hacer ese cambio a enseñar de manera un poco más consciente Sí. y de enseñarle a la gente que hay otras formas de hacer la clase fuerte sin tener precisamente a lo mejor que ser una serie de acrobacias una seguida de la otra. El Circo del Sol. Eh, Es cierto, eso es igual. Fer, cuéntanos un poco en esa línea, qué es lo que estás haciendo ahora actualmente en Resilient Movement, por dónde van los tiros, qué tipo de trabajo estás haciendo, cómo estás enfocando ahora eso. Pues mira, Resilient Movement fue con todas estas formaciones que he hecho, sobre todo yo creo que la formación más importante que he hecho últimamente fue la de Yoga de Tour, que fue la que cambió por completo la forma de yo conectarme con mi cuerpo y con mi propia práctica y entender que tenía unas brechas enormes de falta de control, poca conciencia corporal en algunas partes, que necesitaba complementar con una parte, o sea, con trabajo físico. Y entonces eso poco a poco me empezó a llevar a mi práctica a otra parte. Y con toda la parte del confinamiento, la verdad es que me ha obligado también a adaptar las clases que yo daba presenciales a darlas en línea. Y es muy diferente dar una clase presencial donde la gente te está viendo a una clase online. Totalmente. Y la idea o lo que yo quiero lograr a través de Resilient Movement es que la gente pueda tener una práctica que le ayude a desarrollar fuerza y conciencia corporal, pero que no sea una práctica donde tenga que estarme viendo todo el tiempo. De hecho, hay veces en las que trato de como demostrar lo menos posible para que también la gente vaya encontrando su propia expresión del movimiento, porque muchas veces cuando vemos al profesor empezamos a creer que así es como me tengo que ver. Eh, y eso nos lleva a lesiones muchas veces. Porque dice, Ajá, tengo que llevar la espalda hasta tal sitio, tengo que poner la pierna aquí, pues yo igual. Bueno, tú exacto. igual no, cada uno tiene un cuerpo. Sí, 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 sí. Y mi intención con Resilient Movement fue, la verdad, aceptar el hecho de que me estoy alejando un poco de la parte del yoga. Porque algo que me pasó es que cuando la gente empezaba a probar mis clases, Sí. al final ellos esperaban un vinyasa o algo de flow o algo así. Y no, la verdad es que mis clases están más enfocadas a trabajo para fortalecer las articulaciones, hacer trabajo de fuerza, hacer trabajo de conciencia corporal. Y ese trabajo, pues a lo mejor no es este flow creativo súper divertido y demás, es
pues ni modo, vas a tener que hacer repeticiones de un mismo movimiento. A lo mejor en unas cosas haces derecha, izquierda inmediatamente y no haces una secuencia súper larga. No pasa nada. Ajá, exacto, es como ven y muévete y aprende y conoce a tu cuerpo. O sea, yo creo que la gente que está en mis clases, tengo profesores que han llegado conmigo diciendo, es que necesito complementar mi práctica de yoga con algo más que me dé fuerza porque ya los isquios los tengo machacados, porque tengo una lesión en el hombro, Sí. porque me lastimé la cadera y entonces vienen conmigo para hacer algo diferente. Muchos de mis alumnos vienen ya de estudios que ya me conocían de manera presencial y han seguido ese proceso, ya han aceptado, digamos, ese cambio y para mí es muy satisfactorio el que hoy sigan viendo ese trabajo que hay detrás y que además no es, digamos, algo como arbitrario, es explicarles cuál es la razón del por qué hacemos las cosas, explicarles el por qué es necesario este trabajo de movilidad, el por qué me interesa que intenten hacer tal o cual cosa. Y lo que siempre digo, la gente que está en Resilient Movement no es para ser mejor yogi, es para que se muevan mejor en todo lo que hagan. Porque como trabajamos movilidad y fuerza en todo el cuerpo, da igual si haces CrossFit, si corres, Sí. si haces bici o si nada más vas a hacer la compra. O sea, movimientos que te van a venir bien a todo lo que hagas. Y creo que para mí eso es lo más importante, el otra vez hacer un poco más accesible esta parte del movimiento, alejándonos de estas posturas de flexibilidad extrema, de fuerza extrema. Es como, no, aquí todos son bienvenidos, pero Sí. lo que digo, todos pueden hacerlo, pero no es para todos, porque no a todos les gusta el hacer este trabajo de conciencia corporal, de estar Sí. conscientes de qué es lo que están moviendo. Bueno, pero es que al final el yoga también es conciencia. Fer, muchas veces nos encorsetamos con que es que tengo que hacer tal flow, tengo que hacer tal pose, que al final no son más que herramientas para conectar con tu propio cuerpo y con tu mente. Yo es que en ese sentido, como lo que me han enseñado es que tú puedes estar yendo en bici o puedes estar haciendo crossfit, estás haciendo yoga porque estás totalmente conectado con lo que estás haciendo. Todo lo que te ayude a conocer mejor tu cuerpo y a conectar, realmente estás avanzando en la práctica del yoga. A lo mejor no en el nombre X de la pose tal o la serie tal o lo que sea, pero no deja de ser yoga para mí. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo Sí, en que al final yo siempre hago como esta distinción de la parte de asanas y de lo que es, y del yoga, como esta parte de filosofía, conexión, sí, de trabajo un poco más encaminado a la parte espiritual, porque creo que, sin duda, esa parte del yoga, o sea, la puedes practicar sin hacer ningún tipo de postura. sí, totalmente de acuerdo, Fer, son herramientas diferentes. Se me está pasando el tiempo volado. Quedan ya 11 minutos solo del directo y se me va la vida aquí, me falta tiempo. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta rápida o no tan rápida, por lo menos alguna pregunta que quiera hacer la gente que nos está escuchando. Y si no, yo quiero que me hables un poquito de Fred, porque es que es súper gracioso y me encanta. Y no podía terminar este directo sin que hablase un poco de Fred, de ese alter ego gamberro tuyo iluminado que sale a veces por ahí en tu Instagram. Ya, la verdad es que es todo un personaje. Y yo creo que lo más importante es de pronto enfrentar estas cosas con humor. Y muchas veces el ponerlo de esta manera nos hace darnos cuenta
de que hay algo que está pasando. Lo ves a lo mejor de manera graciosa, Sí. pero es como, ostras, sí, tiene toda la razón. Y ya cuando lo ves en parodia, es como, ah, sí, sí es cierto. Y no sé, la verdad es que se me ocurrió porque creo que es una forma buena de tocar estos temas que de pronto pueden ser, pues, complicados, pero con un aire de humor y que dan espacio para abrir una conversación y que también pues la gente empiece a interactuar y comentar. Creo que eso es algo muy positivo y creo que es algo que falta de pronto exponer este tipo de cosas y que la gente lo vea y es como de, ah, ok, vamos a hablar. Sí, me encanta porque, bueno, de alguna forma despoja el yoga de muchas veces cosas accesorias o un ambiente a lo mejor New Age, esotérico, raro, bueno, que hay gente que le atrae, pero hay mucha gente que también lo echa para atrás, que se quiere aproximar al yoga y dice, bueno, espérate, que a ver si voy a acabar, ¿no? Haciendo una meditación para derretir la nieve de Madrid, ¿no? Con donación de No, 500 euros o como... ¿no? claro, sí, no, no. Luego ya ves cada cosa de cursos y demás que dices, ok. Sí. Pero Pues sí, no, ya lo que decíamos, en nombre del yoga se están haciendo muchas cosas muy buenas y otras que dices, ay Dios, no tanto. bueno, afortunadamente el yoga está de moda, pero tiene y se está creando más digamos, conciencia de lo que es el yoga, se está popularizando, pero claro, eso tiene otro lado, digamos, también siempre tiene la otra cara de la moneda, de que están surgiendo muchas cosas bueno, nos estamos desviando en algunas ocasiones por unos caminos un poco rocambolescos, no sé. Sí, sí, Eh, sí, sí, totalmente. Digo, ya hemos pasado por el yoga con cerveza, yoga con vino, con cabras, sí. Bueno, ahora va el yoga con gatos. yoga con gatos. El otro día veía uno que era yoga como yogatón y es yoga con reggaetón y eran movimientos de, pues, eso, como de perreo y decías, Me la han quitado. Yo iba a sacar yoga con salsa y con bachata se te adelantaron. porque me encanta bailar y se me ha adelantado. Sí, pero Pues es esta parte de quererle poner yoga a todo, porque es como, si dice yoga, entonces sí, funciona y llama la atención. sí, Y pues yo creo que tenemos que empezar a ser un poco más críticos sí. con todo eso y también empezarlo a hablar, porque si no, de otra forma, vamos a seguir propiciando que el mundo del yoga pues vaya perdiendo cada vez más credibilidad. Efectivamente. Eso es importante. De todas formas, si vas a abrirle una cuenta de Instagram a Fred, manda el enlace para que podamos seguirlo. No, yo creo que va a seguir haciendo sus apariciones en mi cuenta de vez en cuando porque abrirle un Instagram sería como una caja de Pandora. Entonces, no, Sí, no, sí. no. Pronto que nada más sean apariciones de vez en cuando. El otro día apareció hablando de Chaturanga, que es otro que no tenemos tiempo, pero también es otro gran tema, ¿no? Bueno, de las lesiones con el Chaturanga, el cómo bajamos en el Chaturanga y pues baja más despacio, ¿no? Pero es que tú vas muy deprisa, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, justo, justo. Entonces bueno. Nos quedamos sin tiempo. Sí, no, no, ya voló. Se me ha pasado volando. Fer, encantado de tenerte aquí, ha sido todo un placer. Igualmente. He aprendido mucho, yo espero que la gente que está con nosotros, y estoy convencido de que también ha aprendido mucho. Preguntaban por ahí alguien si el directo se va a quedar grabado. El directo lo vamos a publicar en IGTV porque lo grabamos, nos lo descargamos ahora, lo publicaremos en Instagram Televisión y obviamente pues Fer, tú también tendrás el directo, no sé si aparecerá por ahí, pero por lo menos pues sí se queda grabado, o sea que pueden Sí, entrar y repasarlo o verlo la gente que no haya podido verlo perfecto. completo. Pues nada, por mi parte, Fer, nada más, muchísimas gracias y espero verte por aquí de nuevo. Sí, no, muchísimas gracias a ti por la invitación
y cuando quieras. Solo recordar que, bueno, la gente que quiera contactarte o quiera saber más de lo que estás haciendo, de tus clases, Resilient Movement, cómo me apunto, ¿cómo lo pueden hacer? Me pueden encontrar en Instagram, en mi cuenta que es resilient-mvmt, Resilient Movement, y me pueden mandar mensaje directo. Tengo varios enlaces con clases gratis, tutoriales y demás. Entonces, con que se pongan en contacto conmigo. Los A mí atiendes tú, no Fred, ¿no? Tú directamente. no, yo los atiendo personalmente porque Fred está muy ocupado haciendo sus retiros y derritiendo nieve. Vale, estupendo. Pues nada, Fer, muchísimas gracias. Namaste, buenas A ti, noches. muchas gracias, José. Hasta luego. Chao. Chao.